Hoy quiero contarte la relación que existe entre la dependencia emocional y la sensación de no saber quién eres. Quiero darte la bienvenida a este espacio podcast y porque primero yo. En este espacio hablamos de psicología, empoderamiento, salud mental, relaciones interpersonales y hacemos que todos estos conceptos sean mucho más fáciles de aplicar en nuestra vida cotidiana. Hace unos días estaba hablando con una consultante que me decía que a consecuencia de la relación que tenía con su expareja, tenía la sensación de que ya no sabía quién era. No sabía realmente qué era lo que le gustaba a ella, qué era lo que ella quería para hacer el resto de su vida, qué era lo que no le gustaba o qué cosas sabía hacer bien. Para poder entender cómo se llega a este punto, es necesario hacer una especie de radiografía de este tipo de relaciones y de vínculos. Para iniciar, quiero contarte un poco que ella es una persona que suele evadir los conflictos, los problemas y las situaciones incómodas. Como no le gusta tener este tipo de situaciones, entonces tiende a ceder o a callarse cuando algo empieza a pasar que no está dentro de lo normativo o que genera conflicto con cualquier persona. Él es una persona autoritaria, tiene algunos rasgos narcisistas y tiene tendencia a imponer su opinión y su forma de ver la vida a otras personas, y en este caso a mi consultante. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en algún punto de la relación se hizo normativo que él le dijera que era inútil, que no sabía hacer las cosas, que estaba haciendo mal una u otra cosa, y esto configuró parte de la relación. No importaba que estuviera haciendo mi consultante, no importaba si estaba parqueando o haciendo quehaceres de la casa, lavando la loza o incluso si daba alguna opinión acerca de un tema político. Absolutamente todo lo que ella hiciera, él podía hacerlo mucho mejor y ella estaba equivocada. Esta mezcla entre ambas personalidades empezó a configurar la relación. Entonces, él impone su pensamiento y ella se calla con tal de no tener una dificultad o un problema o que esta persona hiciera un showcito después de que se enojara, se incomodara o simplemente estuviera en desacuerdo con ella. Empezar a callar con tal de no ser víctima de un comentario humillante o con esa sensación de no saber si se tenía la razón o no. Como esa sensación de, ¿será que estoy loca? Porque esta persona me dice que las cosas no son así, pero yo creo firmemente que estoy en lo correcto. Es entonces cuando se pierde el sentido de identidad. Es entonces cuando pongo quién soy en manos del otro y no sé realmente qué es lo que a mí me gusta, cuáles son las opiniones mías o qué es lo que yo realmente quiero en la vida. Porque he dejado de opinar, he callado cuando realmente yo quería decir otra cosa, he omitido cuando realmente yo quería hacer algo diferente y he empezado a ceder mi derecho a decir no quiero, mi derecho a decir quiero hacer esto otro. Puede ser que al escuchar esta historia tú digas, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué fue tan tonta? Si era muy obvio, ¿por qué no lo vio? Si ahí estaba el maltrato. Es muy importante que podamos tener presente que todo esto sucede y termina de suceder porque la dependencia emocional se define como la incapacidad de salir de un vínculo, incluso aunque este me haga daño. Entonces hay que partir del planteamiento de que esta persona tiene dependencia emocional. Si no la tuviera, simplemente sale del vínculo, le dice a esta persona, mira, ya no es posible continuar con esta relación y se marcha. Pero como sufre de dependencia emocional, pues efectivamente va a ser muy poco probable que esta persona por sus propios medios pueda simplemente abandonar este vínculo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que este tipo de patrones de personalidad, donde se es abusivo, hay chantaje emocional, es irrespetuoso, te impongo mis ideas, viene muy finamente mezclado con detalles, con palabras lindas, con uno que otro
aspecto positivo que hace que la víctima de esta persona, que la persona que está sufriendo esto, se confunda y pueda tener la sensación de que en ocasiones la relación mejora y se estabiliza. O incluso puede llegar a suceder que se normaliza tanto la situación que simplemente ya no perciben el maltrato. El análisis que aquí se hace es importantísimo para poder entender cómo se puede salir de este tipo de relaciones y cómo se puede sanar estas heridas que genera este tipo de relaciones. Tenemos entonces que la principal razón por la cual los comentarios negativos de esta persona calaron en mí, se generaron esa camita en mi personalidad, es porque yo misma no estaba segura de quién era antes de involucrarme con esta persona. Es muy probable que cuando empecé la relación con esta persona yo pensara que esta persona era mucho mejor que yo intelectualmente, o que tenía más habilidades o más capacidades, o incluso puede ser que firmemente creyera que realmente esta persona era mejor que yo. Por eso, cuando aparece el primer comentario malintencionado, cuando aparece el primer insulto, cuando aparece la primera desvalorización de mi ser, yo no refuto, sino que lo genero como una especie de creencia básica que todo el mundo sabe. Ah, sí, ok, yo soy inútil, yo no soy suficiente, yo no sé de estas cosas, yo soy un poco tonta, yo no soy tan inteligente. Por eso cuando esta persona lo dice, yo no me ofendo, simplemente digo, sí, claro, tienen razón. Porque yo misma ya lo pensaba, ya pensaba que yo no era suficiente y ya pensaba que el otro era mucho mejor en otras cosas. Otra cosa que es importante es que una vez ya me he convencido de que esta persona es mucho mejor que yo en muchas otras cosas, el segundo factor que hace que se propicie este comportamiento es el no poner límites. En el preciso instante en el que se dio el primer comentario malintencionado, el primer insulto, allí es cuando yo debería haberle dicho al otro, espérate tantito, hasta ahí te permito que llegues. Pero como yo no quiero un conflicto, no quiero un problema, simplemente digo, me duele, pero esto se le va a pasar. Me duele, pero ya va a ser diferente, mejor. O simplemente no quiero hablar del tema porque sé que si tocamos el tema nuevamente se va a disgustar. Entonces es mejor no decir nada. Esto lo que hace es que lo que se permite se repite. Y lo que empezó siendo un insulto o un mal comentario, continúe avanzando hasta golpes, hasta insultos mucho más fuertes. Es por ello que dentro del tratamiento para este tipo de personas, lo primero que se necesita es que haya contacto cero con la persona que está generando el malestar emocional. El contacto cero implica sí alejarnos físicamente del otro, pero también implica dejar de seguirle en sus redes sociales, dejar de stalkearle, dejar de hablarle por WhatsApp, dejar de pensarle y de estar rumiando pensamientos de tipo como ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué si yo le amaba tanto? La vida es muy injusta, ¿con quién estará? ¿Será que ella tiene a otra? El contacto cero también debería de ser mental. Y es que yo voy a tener que hacer un muy amplio esfuerzo para poder decir, vuelvo a pensar en mí y a centrar el pensamiento en mí y no en el otro. Parte del tratamiento va a ser esto, el contacto cero, pero también se requiere que la persona empiece a descubrir nuevamente esa identidad. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué es lo que te llena a ti? ¿Qué es lo que te encanta de la vida? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Cuál es tu propia voz? Que puedas empezar a nuevamente reconocer esa voz es parte fundamental. Claramente es un camino que puede llegar a ser relativamente difícil para algunas personas, pero necesariamente se debe pasar por allí, no solamente para sanar las heridas de esta relación, sino para poder, uno, vivir plenamente y dos, poder llegar a pensar en algún futuro en volver a involucrarte con otra persona. Parte del tratamiento también tendrá que estar alineado para aprender a poner esos límites, que me permitan a futuro no evitar el conflicto, sino hablar las cosas de cierta manera para que no se genere conflicto, pero también yo sienta que estoy exponiendo mi opinión. No se trata de evitar el conflicto, es más,
El conflicto no necesariamente es malo. Lo malo es la pelea, la agresividad, pero yo puedo poner límites a las personas que me rodean sin necesidad de ser agresiva. Puedo poner límites siendo asertiva y puedo poner límites siempre priorizando todo aquello que me genere bienestar. Así que parte del tratamiento será, primero, volver a encontrar esa voz personal. Segundo, el contacto cero con esta persona, sobre todo el contacto cero mental. Tercero, volver a establecer esos límites, o si nunca se han establecido, empezar a establecerlos. Y cuarto, empezar a generar esa confianza personal. Es muy común que las personas que salen de estas relaciones tan complejas sientan que no pueden vivir solas, que no van a poder pagar los recibos, que no van a poder criar a los hijos, que no van a poder tener una vida profesional después de que la otra persona se haya ido. Porque están tan acostumbrados a dejar la responsabilidad de su vida en otros, a aceptar que otros dijeran que no sabían absolutamente nada, que es muy fácil perder esa sensación de valía y de autoeficacia y esa sensación de confianza en las propias capacidades. Con todo esto se configura un tratamiento para que la persona pueda sanar estas heridas y pueda volver a recuperar esa identidad. Si te percatas en el camino que hemos recorrido en este episodio, la respuesta es sencilla. Sí se puede perder la identidad, pero la identidad se pierde siempre y cuando yo empiece a depositar esa responsabilidad en otros, siempre y cuando yo silencie mi voz y no manifieste desacuerdo cuando algo me incomoda. La identidad se empieza a perder cuando yo no establezco mi autoestima y reconozco cuáles son mis fortalezas, pero también reconozco qué cosas puedo mejorar, sino que me centro demasiado en esas cosas que yo considero que son terribles de mi forma de ser, de mi personalidad, de mi aspecto físico, de mi parte intelectual, y empiezo a darle más valor a los defectos y empiezo a concentrarme en eso. Entonces tengo la sensación de que debo aceptar cualquier persona que venga a mi vida simplemente porque, pues, ¿quién más me va a aceptar con eso? Todos estos aspectos terminan configurándose y avanzando hasta el punto en que yo ya diga, no sé quién soy, no sé qué hacer, necesito ayuda. Si este es tu caso, si este es el caso de una persona que tú conoces, recomiéndale este episodio, dale mi contacto, pide ayuda y siempre busca a alguien que te pueda permitir encontrar todo esto que hemos hablado. Establecer límites, tu propia voz, todo esto que va a permitir que retornes a la tranquilidad. Sí es posible vivir tranquilo, sí es posible salir de este tipo de relaciones, pero claramente va a requerir que quieras hacerlo y que trabajes a por ello. Así que nada, recomiendo este episodio a todas las personas que puedan requerirlo, que puedan necesitarlo. Sígueme en mis redes sociales, sígueme en mi Instagram y nos vemos en el siguiente episodio del podcast y porque primero yo.